¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En el repaso semanal a la actualidad de la Iglesia en Valencia, hoy vamos a ver cómo celebramos esta semana al patrón de la Archidiócesis valentina, a San Vicente Mártir, cuya festividad se celebró el pasado martes. Además, veremos también algunas de las celebraciones que se han desarrollado aquí en Valencia en torno a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una importante cita que todos los años trata de aportar un granito de arena a esa tan anhelada unidad. Y también veremos imágenes de la ordenación de 8 diáconos permanentes en la Catedral de Valencia. Todos ellos son laicos, casados y a partir de ahora también diáconos permanentes al servicio de la Iglesia Católica. Y hoy, como tema de reflexión, como tema central, vamos a abordar el último mensaje del Papa Francisco en torno a la Jornada Mundial de la Paz y que este año ha querido dedicar al tema concreto de la buena política y la paz. Lo analizaremos también gracias a la colaboración aquí en el plató de Encuentros del doctor en Sociología Alberto Piñero. Así que todo preparado por nuestra parte. Les invitamos a que nos acompañen desde ya y en los próximos 30 minutos aquí en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia con una primera referencia a quien es el patrón de la Archidiócesis de Valencia y de la capital valenciana también, a San Vicente Mártir, cuya festividad se celebró el pasado día 22. Entre los actos principales, uno de ellos fue, lo estamos viendo en imágenes, una misa solemne en la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo, por el cardenal Antonio Cañizares, que en su homilía dijo que San Vicente Mártir nos enseña con la luz de su martirio que siempre vence la verdad de la fe, a la que algunos, señaló, querrían ver derrumbada. A pesar de eso, dijo el arzobispo de Valencia que San Vicente y todos los mártires atestiguan en su martirio la capacidad de verdad del hombre como límite de todo poder. Los mártires, señaló también, son los grandes testigos de la verdad, de la conciencia, y por eso abren el camino al verdadero progreso. Evocando la figura del patrón de Valencia, el cardenal Cañizares explicó también que el cristianismo no comenzó con un revolucionario, sino con un mártir. Y añadió que el plus de libertad, fraternidad, solidaridad e igualdad que debe la humanidad a los mártires es infinitamente mayor que el que le hayan podido reportar los revolucionarios. Mensaje potente, por tanto, el del arzobispo de Valencia, y después de esa homilía y de la Eucaristía en la catedral se llevó a cabo, como es tradicional, pues lo que estamos viendo en este momento, que es la procesión con la imagen de San Vicente Mártir por las calles centrales de Valencia. Es una imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet. El recorrido de la imagen comenzó en la Plaza de la Reina, siguiendo por la calle del Mar, Avellanas, Plaza del Arzobispado y Plaza de la Almoina, para regresar finalmente a la propia Seo Valentina. Y otra de las celebraciones principales en honor a San Vicente Mártir en Valencia ha tenido también lugar estos días con una misa en rito hispano-mozárabe en la capilla cárcel de San Vicente, conocida como El Pouet. La Eucaristía fue organizada por el Oratorio de San Felipe Neri y el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia, CEIV. Y es que San Vicente, cuyo martirio se produjo en el año 304, antes, por tanto, que cualquier cisma acontecido en la Iglesia, es un santo, podemos decir, con una dimensión ecuménica.
Y de hecho aquí en Valencia, en torno a su fiesta, se celebra también una peregrinación ecuménica por los lugares vinculados a San Vicente Mártir en la capital valenciana. Este año se realizó el pasado día 19. El recorrido contó con 10 estaciones, desde la parroquia del Salvador y Santa Mónica hasta la Basílica Sepulcral de San Vicente Mártir, pasando por la parroquia valenciana de San Vicente, donde fue abandonado su cuerpo tras el martirio. En la peregrinación, que este año cumplió su 15 aniversario, participaron fieles de diferentes confesiones cristianas. La iniciativa se enmarca en los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Ja ell mateix es meravellava per a ells la glòria del màrtir. Així, per tant, el cos venerable exposat tot, fiqueu... Bien, y es que esta semana de oración por la unidad de los cristianos se ha celebrado en toda la Iglesia Universal, en todo el mundo, del 18 de enero al 25 de enero también. Y aquí en Valencia pues, se ha desarrollado a través de distintos actos. Uno de ellos ha sido un oficio ecuménico Lux in Via, que se ha celebrado en este caso en el monasterio de las Clarisas, en la avenida de Pérez Galdós, y eran esas imágenes que estábamos viendo anteriormente. Bien, pues después de este repaso por algunas de las celebraciones principales que han acontecido en la diócesis de Valencia en los últimos días, queremos reflexionar a partir de este momento sobre un asunto de miga, un asunto que además nos concita a todos, que nos preocupa, que queremos siempre aportar algo y hay veces que no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y nosotros tenemos aquí en el plató de encuentros a alguien que creo que nos puede pues, dar bastantes pistas al respecto. Él es Alberto Piñero, que es doctor en sociología. Muy buenos días, Alberto. Buenos días. Y bueno, queremos hablar de paz, Alberto. Queremos hablar de esa Jornada Mundial de la Paz que hemos celebrado en este mes de enero y en el que todos los años el Papa transmite un mensaje concreto para intentar ayudarnos a que todos pues también desde nuestra pequeñez, ¿no?, podamos aportar también nuestro granito de arena algo tan radicalmente importante como es la promoción de la paz en todo el mundo. En este caso en concreto, el Santo Padre ha querido reflexionar en concreto sobre la buena política, ha dicho, ¿no?, y la paz. Así que vamos a hablar de los políticos, de la política, pero también de nuestras pequeñas políticas, ¿no?, porque también se trata de hacer una cultura de la paz donde todos podemos colaborar. Pero Alberto, ¿cuáles serían las grandes claves, los grandes mensajes que este año en concreto el Papa Francisco nos ha querido transmitir a través de esta Carta para la Paz del 1 de enero, ¿no?, que es cuando se celebra esta jornada? Bueno, el Papa, como es habitual, no inventa nada, pero sí desarrolla cosas que han quedado poco desarrolladas anteriormente. Es decir, la doctrina de la paz va aparejada con la doctrina católica y con la doctrina cristiana en general, va aparejada, pero el Papa no inventa. Esto, quien, por decirlo de alguna manera, el inventor de todo fue nuestro Señor Jesucristo, fue Jesucristo. Ahora bien, el Papa lo que hace es recalcar cosas que hoy en día se ponen de relieve, que quizá antes no se habían puesto de relieve. Un tema muy importante es la figura del político, o antes que eso, lo que tú has planteado, de que los cristianos tienen tenemos la visión de que la paz empieza en la persona. El político no puede transmitir paz si él no tiene paz como persona. Nadie podemos transmitir paz si no tenemos paz. Si no hemos aceptado la paz, yo que soy católico, si no he aceptado la paz que Jesucristo me puede dar, yo no puedo, porque la paz para mí es un don de Dios, que la aceptaré o no dependiendo de cómo sea mi vida. Si yo eso no puedo hacerlo, no logro hacerlo, en mí no logro hacer de eso vida, luego no puedo transmitir a los demás lo que no vivo. Entonces, en estos momentos que se está destruyendo la familia y se está intentando destruir a la juventud y a la niñez incluso, los grandes depositarios de la paz interior inicial porque están limpios, ¿cómo van a transmitir la paz si se les arranca de todo el ambiente en el que se puede crecer ese don de la paz
y se les deja en un ambiente en que solo crece el don del individualismo, crece la tendencia al individualismo y la tendencia al egoísmo, al yo, lo que deseo yo está por encima de todo, incluso de la propia naturaleza. Nada, no puede prosperar la paz ahí. No hay manera de que prospere la paz. Y de eso podríamos poner 1000 ejemplos si tuviéramos aquí 1000 minutos para el programa, pero no los tenemos. Tenemos que sintetizar. Tenemos unos pocos menos, ¿verdad? No llegan a 1000. Entonces, todo eso es fundamental en la vida del político. Si el político no vive esto, luego no lo puede transmitir. O lo transmitirá porque le conviene, porque cree en un momento dado que le conviene como táctica. Pero no es creíble. ¿Y qué le pasa a muchos? ¿Qué les ha pasado a muchos de nuestros políticos a lo largo de estos años? En muchas de las cosas que han transmitido, que no son creíbles. Y si no son creíbles, pues nada, de perogrullo, nadie les puede creer. Y por tanto no transmiten eso que dicen. En todo caso lo emiten, pero no lo transmiten. Sí, pero tantas veces falta esa coherencia de vida, ¿no? Entre lo que se hace y lo que se dice. El Papa Francisco, en ese mensaje de la paz de este año, hay una reflexión muy interesante en la que dice que la política puede llegar a ser, si se ejerce de una forma adecuada, una elevada forma de caridad, ¿no? Esto tampoco lo ha inventado el Papa Francisco. En el concilio, si no recuerdo mal, se llama a la política, en latín, ars nobilissima, arte nobilísimo. Es otra manera de lo que ha dicho el Papa Francisco, recordar esa frase de una manera más actual, en un lenguaje más actual, que lo entienda todo el mundo, porque la gente hoy en día, si dices que la política es un arte, pues la gente tenderá a carcajearse, más bien, sobre todo con lo que estamos viviendo en Occidente y en España en particular. Y si nos vamos a determinados países sometidos a tiranías, pues entonces muchísimo peor. La política es ars nobilísima en la medida en que uno es capaz de transmitir y de generar para la sociedad aquello que vive de una forma cada vez más elevada. Entonces, la vivencia interior es siempre la que manda, siempre. Y no hay manera de escapar de esto porque corresponde a la naturaleza del hombre y de la sociedad. El hombre no puede generar para la sociedad aquello que no vive. Y por sus frutos los conoceréis, como dijo otro antes que yo. Así es. También habla, el Papa cita al propio Jesús, ¿no? Al propio Evangelio, cuando habla de que el que quiera ser el primero, ¿no? Que en este caso podría estar representado en la figura de un político, de un representante, sí, ¿no? De la cosa pública, el que quiera ser el primero, que se ponga el último, que se ponga a servir, ¿no? Entendido entonces la política no en clave de poder, que es como normalmente solemos entenderla, sino en clave de servicio, ¿no? Esto sería imprescindible, sí, ¿no? Para esto. Lo cual no garantiza, todo hay que decirlo, lo cual no garantiza que el político que lo hace así acierte en todo, porque el político es un hombre. Y todos los hombres nos equivocamos. Y yo también me equivoco, y muchas veces. Y seguro que a lo largo de este programa, lo digo para que los televidentes estén al loro, seguro que en algo me equivocaré, pero procuro no equivocarme. Y desde luego lo que intento es estar al servicio de los demás, al servicio de lo que la gente, necesita para vivir esa paz, la concordia, una palabra que no se pronuncia últimamente, concordia, pero que es una palabra muy importante. Concordia, corazones juntos, corazones juntos, corazones unidos. Luego cada uno puede hacer muchas cosas, pero los corazones están unidos. ¿Qué es eso? Es una familia. Concordia es una palabra además muy de la tradición política española, por lo menos en la época, ¿verdad?, de la transición, y que debemos reivindicar. Antes, mira, la gran obra de un político catalanista, pero no separatista, fue que era Francisco Cambó. Su gran obra, por escrito, escribió más cosas, pero su gran obra se llama por la concordia o para la concordia. Y es donde habla de las barbaridades que llevan a ese separatismo, a ese no querer vivir juntos, a ese no querer estar unidos en una serie de cosas fundamentales, sencillamente porque en otras somos diferentes. Es que no es incompatible. Alberto, un observador de la realidad, como es tu caso, ¿cómo ve la participación de los cristianos en la vida política? Es algo de lo que se habla mucho, pero muchas veces quizás tenemos, yo creo que como la sociedad un poco en general, ¿no?,
siempre generalizar es un poco injusto, ¿no? Pero creo que sí que se entiende la idea de que hay como un cierto resentimiento contra la política, ¿no? Un cierto cansancio, un hastío, ¿no? Y en ese sentido a veces puede repelar un poco, ¿no? el hecho de inmiscuirse, ¿no? Activamente en la política. Desde tu observatorio, digamos, personal, ¿no? Tú como sociólogo, ¿crees que hay una suficiente presencia de los cristianos? Como presentador de este programa estás obligado a ser correcto. Yo, como no soy presentador de este programa, puedo no serlo tanto. Puede ser políticamente incorrecto. Puedo ser políticamente incorrecto. Entonces, yo creo que no es solo eso. No solo es una serie de resquemor, no. En muchos cristianos el problema es cobardía. Huir de la responsabilidad. Decir yo para esto no valgo y me quedo tan tranquilo. Decía Jesús, sed imitadores míos. Señores, que sois así. No lo dijo Pilatos, lo dijo Jesús. ¿A quién imitáis? A Pilatos lavándose las manos. Es decir, lo que hay que hacer es participar activamente, pero claro, no como participan muchos cristianos en partidos, o algunos cristianos, perdón, en partidos, que lo que hacen, y supongo que no cristianos también, que lo que hacen es seguir lavándose las manos dentro del partido y someterse absolutamente a lo que digan los jerarcas del partido. Y de eso estamos hartos. ¿Cómo es posible que un mismo partido condene, rehúse y machaque una ley del aborto y la lleve al Tribunal Constitucional, reclame al Tribunal Constitucional, presente un recurso con todas las de la ley, y luego, cuando manda él, no haga nada para llevar adelante lo que tanto condenó? Tenía que tener una solución de recambio. Es que hay soluciones de recambio, y soluciones muy buenas y pacíficas, y que no consisten en encarcelar gente. Hay soluciones de recambio. Que miren a su alrededor, hay gente que se las está dando constantemente, pero eso no las quieren ver. Claro, cuando el cristiano está en el poder y lo que pasa a interesarle, no como servicio, sino que lo que le pasa a interesar, por mucho que diga, es el poder y tener más poder y cada vez más poder, lo que le interesa de verdad es satisfacer las ansias del jerarca. Para él, convertirse en jerarquillo. Y a partir de ahí no hace nada. Yo imputo mucho más el tema a la cobardía de muchos que a ese resquemor y todo esto, porque el resquemor incluso sería un estímulo, en personas normales el resquemor puede ser un estímulo para saltar a la arena y luchar como un gladiador. Pero es que no. Y entonces, ¿por qué no saltas y luchas con el gladiador? Hoy porque me he de enfrentar con las fuerzas vivas, y las fuerzas vivas no son las que se han dicho siempre. Las fuerzas vivas son los poderes fácticos, y son tal, y son el partido no sé qué, y son los grupos no sé cuántos. No quiero ahora singularizar. Y sin embargo, Alberto, a lo largo de la historia ha habido cristianos que han tenido una participación, bueno, directa y destacadísima en la política. Estamos celebrando ahora, se acaba de celebrar los 70 años, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuya redacción detrás, por ejemplo, había un Y antes que esto, en Valencia, San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer se jugó la vida para llevar adelante la mejor solución para este reino de Valencia y de Aragón y de Mallorca y el condado de Barcelona, para todo el conjunto de la corona. Se jugó la vida por conseguir lo que él creía honestamente y honradamente que era la mejor solución, que yo estoy convencido que lo fue. Y se jugó la vida porque sabía que el otro iba a intentar asesinarlo, como así sucedió, que lo iba a intentar, no lo consiguió, pero que lo iba a intentar. Entonces, este señor ahí renunció a todo. Renunció incluso a su vida. El Señor no se la quiso tomar. Y ya está. Pues el Señor, los que mueren mártires porque eso también es un don de Dios. Porque Dios acepta la entrega de su vida, pero a otros acepta la entrega de su vida en un instante. Pero en otros, como los que estamos aquí, no es esa la cuestión. La cuestión es aceptar la entrega de mi vida poquito a poquito, en todos los momentos. Y entonces eso es lo que hicieron
los que, yendo a lo tuyo, lo que hizo San Vicente Ferrer, y los que hicieron los básicamente cristianos, no solo, pero básicamente cristianos, que fueron los autores del inmenso compromiso que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que fíjense los televidentes, si será inmenso compromiso, que no es obligatoria. No es obligatoria. En Europa, para los países europeos, lo obligatorio es la Convención Europea de Derechos Humanos, no la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es una autoridad universal. Es una autoridad universal. Y esto, señores, esto es lo que realmente causa un impacto descomunal. ¿Y por qué sucede eso? Porque quien hizo eso fueron personas entregadas. Unos porque directamente tenían conciencia de vivir a Jesucristo. Otros porque tenían conciencia de que ese era un mandato de Dios que ellos tenían que llevar a cabo en ese momento de la historia, a la vista de lo que había pasado con el régimen nazi, el régimen estalinista, que se sabía, aunque los políticos se cuidaban muy mucho de denunciarlo porque era un aliado. Y todo esto lo que yo, y también de otras personas que no eran, algunas otras personas que no eran ni católicos, ni comprometidas con una voluntad de Dios que ellos veían, sino que estaban comprometidos los que ellos naturalmente, por su propia naturaleza humana, veían como absolutamente evidente. ¿Y qué pasó? Que surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos humanos, todos ellos evidentes, o lo que es lo mismo, quien sabe matemáticas lo sabe, eso es como los axiomas de Peano en matemáticas. No se pueden demostrar, porque lo evidente no se puede demostrar. Son consustanciales a la persona. Alberto, nos queda un minuto, pero tenemos que recordar que de la Declaración de Derechos Humanos, del mensaje de la paz del Papa, de muchos otros temas de índole cristiana, habla un programa que precisamente estás promoviendo tú aquí en esta casa, en la 8 Mediterráneo, y que se llama El Faro Monográfico, ¿no? Y que se emite los domingos, un domingo, al cabo del mes, a las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde, sí. El próximo va a ser el día 3 de febrero, el día 3 es domingo, creo, si no me equivoco, el que está al lado del 3, pero yo creo que es el 3, sobre la paz. Y ahí hablaremos de la paz, de lo que supone, de lo que no es la paz, porque la paz no significa que no haya guerra. Puede no haber guerra en un sitio y no por eso hay paz. Y voy a poner un ejemplo para que todo el mundo me entienda, porque ya he dicho que yo no soy políticamente correcto, ni quiero serlo, es que además no quiero serlo, abomino de serlo. Y es que yo nací en Cataluña, pues en mi tierra, lo digo eso para que vean que no hay aquí cosas raras. En mi tierra, donde viví los 27 primeros años de mi vida, y hace unos cuantos, además de 3, los 27 primeros años de mi vida, en mi tierra, en este momento, ¿qué piensan los televidentes? Porque allí no hay guerra, pero hay paz. ¿Verdad que no? La paz es otra cosa. La guerra, como decía, creo que Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. De la política cuando no es arte nobilísima, cuando no es algo maravilloso, como lo define Francisco, si se hace bien. Las cosas son así de claras y así de limpias. Pues Alberto, yo te agradezco mucho ese verbo libre, ese ser políticamente incorrecto, bueno, lo que nos has transmitido sobre ese mensaje de la paz aquí en Esbozo, pero en ese programa de El Faro Monográfico profundizaréis en ello con distintos expertos. Recuérdenlo todos, es el día 3 de febrero, domingo, a las 8 de la tarde. Sí, además tiene una ventaja, lo digo para los telespectadores que así se sentirán más tranquilos. Hablan mucho más los demás que yo hablo pero muy poco. Y eso siempre es una ventaja. Bueno, tú también hablas mucho en el programa porque es siempre interesante, Alberto. Te agradezco mucho tu participación aquí en el programa de Encuentros y te emplazo para cuando quieras para poder hablar de más asuntos, ¿no? de interés, tanto de vuestro programa, de ese Faro Monográfico, como también de nuestro. Muchísimas gracias, Alberto, y hasta cuando quieras. Hasta la próxima. Encantado. Bien, nosotros continuamos en Encuentros.
Bien, pues continuamos en Encuentros y ahora les vamos a hablar de esa celebración de la que les informamos al principio de este espacio, y ha sido esa ordenación de 8 diáconos permanentes en la Catedral de Valencia. Son 8 seglares valencianos, todos ellos casados. Se trata de un médico, un electricista, un agente comercial y 5 profesores. Son Francisco Javier Aznar, José García Jiménez, Vicente Agustín Cloquell, Miguel Jimeno, Rodrigo Ferre, José Antonio Morales, Jesús Sánchez y Alberto Villalba. Con esta ordenación, los nuevos diáconos permanentes reciben el encargo, entre otras cosas, de distribuir la comunión como ministro ordinario, de presidir celebraciones exequiales y de administrar los sacramentos del matrimonio y bautismo en las parroquias de la diócesis que les son destinadas por el arzobispo. El Concilio Vaticano II restableció el ministerio del diaconado permanente y en los últimos años se ha implantado en las diócesis españolas. En la diócesis nuestra, la de Valencia, el arzobispo Agustín García Gasco firmó el decreto de instauración del diaconado permanente allá por el año 2005. Y el actual arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, en una carta a la diócesis de Valencia con motivo de esta reciente ordenación de diáconos, ha explicado que estamos en un tiempo favorable y oportuno para reanudar estas ordenaciones, a la luz, dijo, de la buena experiencia que durante años tenemos del diaconado permanente desde su instauración en nuestra diócesis, atendiendo a la voz de Dios y al bien de la Iglesia, que así se ve enriquecida. Bien, y en el apunte final ya, y con estas imágenes vamos a terminar el programa de Encuentros de hoy. Queremos referirnos a uno de los eventos a nivel mundial de Iglesia Universal más destacados que vamos a vivir en este año y que estamos ya viviendo, de hecho, en pleno auge en Panamá. La Jornada Mundial de la Juventud, en su edición número 34, se está celebrando en ese país centroamericano. Queremos despedirnos con unas imágenes que ha editado la propia Santa Sede y en las que se hace referencia a la ya larga trayectoria que tienen estas Jornadas Mundiales de la Juventud desde que fueron instauradas por quienes estamos viendo en estos momentos, por el gran Papa San Juan Pablo II, allá por el año 1984 en Roma. Las imágenes que estamos viendo en blanco y negro, que ya tienen su tiempo, son de Buenos Aires, de la primera Jornada Mundial de la Juventud que se celebró fuera de Roma. Fue allá en Argentina en el año 1987. Después, y lo verán también en estas imágenes, se han celebrado un montón de ediciones más de estas JMJs. Una de ellas tuvimos la suerte, varias de ellas en España, pero una de ellas fue la que estamos viendo en este momento con el Papa Benedicto XVI en Madrid, en la capital de España, en el año 2011. Y después de esa Jornada Mundial de la Juventud se celebró también la de Río de Janeiro, la primera con el Papa Francisco en Brasil, en aquella Jornada Mundial de la Juventud que